Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar de nueva cuenta en nombre de la ley. En esta ocasión estoy visitando a alguien ya conocido por ustedes, que es la doctora Ruth Villanueva Castilleja. Ella es la tercera visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la visitaduría que está a su cargo es la encargada de vigilar precisamente los derechos humanos en todos los establecimientos de detención y de prisión, es decir, en las cárceles, en las muchas cárceles que hay en este país. Y ahora la estoy visitando. Muchas gracias, Ruth, por habernos recibido. No, al contrario. Estamos comenzando un nuevo año. Así es. Y ya tiene tiempo que no platicábamos con nuestro auditorio. Un ratito. Sobre este tema siempre importante de las cárceles en México, de la situación en la que se encuentran, de los mitos que las rodean, sí, de lo que a veces creemos que son y no son, o de lo que no creemos que son y sí son. Sí. Muchas gracias por habernos recibido. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Es un gusto para nosotros, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por supuesto, siempre estar en contacto y poder platicar y poder dar a conocer parte de las funciones que realiza la Comisión. Esta institución está encargada de manera muy consciente y muy responsable de la importancia que es crear esta cultura, fortalecer esta cultura de respeto por los derechos humanos en todas las personas y en este caso especial, como tú lo señalaste, de las que se encuentran privadas de la libertad. Todos sabemos, hemos escuchado, lo hemos leído, lo vemos constantemente, la labor tan importante que en estos años ha realizado el presidente de esta comisión, Luis Raúl González Pérez, y su equipo, entre ellos tú, encargada de estos temas a través de la visitaduría que encabezas. ¿Qué tenemos de novedades? ¿Qué tenemos de nuevo en el tema de las cárceles mexicanas? Pues sí, efectivamente, esto es una realidad. El maestro Luis Raúl González Pérez está verdaderamente comprometido con estas tareas y está con mucho detenimiento viendo cómo mejorar un sistema penitenciario, en este caso específico, y que tenga su base en este respeto a los derechos humanos. ¿Cómo se mejora un sistema? ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué en dónde hemos estado trabajando? Son varios aspectos. Uno de ellos, que es un trabajo que ha sido muy intenso, fue el relativo a tratar de ordenar y que se manejaran de manera regular, conforme a la ley, los establecimientos, las instituciones penitenciarias. ¿Por qué lo digo esto? Porque para que un sistema funcione necesita tener una buena legislación, una buena infraestructura y un buen personal. Entonces, en la parte de la infraestructura, ¿qué teníamos? ¿Con qué se contaba? Y entonces se observó que había casi 100 prisiones, casi 100 cárceles, casi 100 establecimientos que eran cárceles municipales que están hechas para albergar a personas que cometen faltas administrativas, que no están hechas para el fin de la reinserción social, que de ninguna manera se está pensando que se alberguen a personas por mucho tiempo, sino por 36 horas. ¿Hasta 36 horas? Hasta 36 horas. Los borrachitos, los escandalosos, los... Únicamente. Peleoneros. Es lo que nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de México conocemos como el torito. Ahí pueden estar estas personas que cometen faltas administrativas. Nunca pensaríamos que hubiera personas procesadas en un juicio penal o peor, sentenciadas. Y sin embargo, en la República Mexicana... ¿Pasar años ahí? Años. Y bajo unas condiciones que no permiten el fin de la pena de prisión que está establecido en nuestra Constitución, violándose todos los derechos humanos. Porque una cárcel municipal, una cárcel de detención administrativa, es una celda simplemente. Y un patio al centro, punto. Pero a veces ni patios tienen. Exactamente. A veces tienen un pasillo y punto. Así es. Y ahí se pasaban personas que cometían estas faltas, que estaban en proceso, que estaban sentenciadas, hombres, mujeres, en fin, era una verdadera irregularidad. No tiene comedores, no tiene... No, áreas para la educación, para el trabajo, no para el deporte, nada. Entonces, esto no permite la reinserción social. La Comisión Nacional emitió una recomendación general en este sentido cuando había 91 centros funcionando en estas condiciones. Hoy en día únicamente subsisten 12. Y el tema es... ¿Han logrado reducir? Casi 90 prisiones, casi 80 prisiones, perdón. Entonces, estos centros quiere decir que siguen funcionando,
pero para albergar a las personas que cometen faltas administrativas. Y de ninguna manera, ningún juez puede ordenar que ahí se interne, y ninguna persona podrá estar ahí interna porque están por un ordenamiento de un juez. Entonces, aquí hubo una recomendación general, ha habido un seguimiento, ha habido recomendaciones particulares en este sentido, y se va a trabajar para que efectivamente esta irregularidad ya no subsista en un sistema que no permitía bajo ninguna consideración la reinserción social, que insisto, ese es el fin de la pena. Y si nuestra propia Constitución nos dice que para lograrlo la base es el respeto de los derechos humanos, pues estaba todo visto que estaba funcionando una gran irregularidad. Creo que esto es uno de los grandes logros que se ha logrado hacer, y yo espero que en un muy poco tiempo ya no haya ningún centro municipal funcionando como una prisión, teniendo internos en proceso o que estén sentenciados. Esto es una parte muy importante de que se ha logrado hacer, y visibilizar esta irregularidad que no se había visto como tal. Y si nosotros observamos las calificaciones de los diagnósticos anteriores, pues eran prisiones que tenían una calificación a veces hasta de 1 punto, o sea, en una escala del 1 al 10. Entonces, todo nos estaba haciendo ver que estaba funcionando mal. Esto es uno de los grandes logros. Yo mencionaba hace un momento que la otra situación importante es el personal. ¿Y qué se está haciendo con el personal? ¿Cómo se está trabajando con el personal? La Comisión Nacional también trabajó muchísimo para tener un programa de capacitación para el personal. Se le llama Educas NDH, que se trabajó con la UNAM, y hay un curso específico para los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Y yo te comento que ya tenemos, porque se hace el curso, esa distancia, se obtiene el documento que lo acredita, que aprobaron el curso, y tenemos casi 20,000 personas que ya han tomado este curso y que son parte del sistema penitenciario. Hay estados en donde nos han mandado el total de las constancias del personal que tienen. El 100% de su personal, desde custodios hasta directivos, han tomado este curso. ¿Y esto qué significa? También motivación para el que sigue, para qué toca después, qué se está llevando a cabo en ese inter. Centros federales que completos, los centros federales ya tienen el 100% de su población con este curso. Se está trabajando para ir, además, no un curso y ya, ¿verdad?, sino que sigue alrededor de esto. Con el Instituto Nacional de Ciencias Penales se firmó un convenio. La comisión firmó un convenio, por ejemplo. ¿Para qué? Para lograr, como institución académica y de la mano con CONOCER, que es la secretaría que depende de la Secretaría de Educación Pública, tener un programa para certificar al personal o certificar a las personas que efectivamente tienen los conocimientos adecuados para en las reglas Mandela, para trabajar con las reglas Mandela, que son las reglas de Naciones Unidas, que están hechas por los expertos del mundo. Yo hago mucho hincapié en esto, y es muy importante que se conozca el significado de esto, porque son las reglas que desde 1955, la primera vez que se reúnen en Naciones Unidas, en el Congreso quinquenal que se organiza hasta la fecha, para que se vea el tema del tratamiento de las personas que están privadas de su libertad, se crearon estas reglas para el tratamiento de las personas privadas de la libertad. Y cada 5 años se revisan, se observan, se ven, y la última ocasión, 2015, tocaría en 2020 el próximo Congreso, se vio la necesidad de reafirmar que las reglas se tenían que actualizar, se actualizan, sin que queden sin efecto las del 55, es el mismo contexto, el mismo espíritu, y que sobre esto tienen que trabajar todos los países del mundo. ¿Estas reglas son obligatorias? ¿Tienen nivel de tratado? No tienen nivel. Son recomendatorias. Ajá, así es. No tienen esta vinculación, pero estas reglas ya han sido tomadas en consideración en sentencias de la Corte Interamericana. Correcto. Y esto le da este enfoque de que ya están con esta vinculación que sí tienen las sentencias de la Corte Interamericana, sí tienen este alcance y esta situación que son lo que obligan, y que está diciendo cuál es el espíritu conforme al respeto de los derechos humanos. Y entonces ya trabajamos con esta certificación. Ya vamos en este proceso para certificar efectivamente, conforme los criterios que marca la Secretaría de Educación Pública, que es la única institución que podría marcarlos,
qué personas están certificadas en este conocimiento de los estándares internacionales. Y sobre eso va una cascada con lo que se va trabajando, que insisto, para ver este esquema tan importante que es el personal. Y con el tema de la legislación, bueno, ya tenemos una ley que es única, y sobre esto se tendrá que ir trabajando para que todos los relacionados, hay corresponsables que se señalan en esta ley, conozcan efectivamente qué queremos del sistema penitenciario. Entonces son pasos y son procesos si queremos optimizar este sistema, como bien lo has tú señalado, ¿no? Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con Ruth Villanueva sobre el tema de las prisiones en México. Continuamos platicando sobre las cárceles con Ruth Villanueva, experta en la materia. Ruth, sin duda tú eres una de las personas en México que más conocen el tema carcelario. Lo conoces desde el punto de vista académico, maestra de la UNAM, autora de muchos libros sobre este tema, conferenciante, y lo conoces en la vida práctica. Has sido administradora de penitenciarías, has sido jefa de cárceles. La cárcel mexicana, algunos piensan que es un abuso, que muchas gentes van a la cárcel innecesariamente, que es muy grande la prisión preventiva, que hemos abusado de meter a la cárcel a las gentes durante el proceso y no hasta la sentencia. Otros piensan que la libertad bajo fianza es una simple multa y que la gente debería de irse a la cárcel desde el primer día de su detención, sí, sin importar cuál va a ser el resultado de la sentencia. ¿Qué tenemos en eso? Bueno, ¿hemos abusado los mexicanos? Sí, sí hemos abusado. Y hemos abusado, yo diría, desde la prisión preventiva hasta lo que es la pena de prisión. Sí. Porque efectivamente el principio de la presunción de inocencia se ha visto muy lastimado con esta concepción, porque efectivamente personas pasan muchísimo tiempo. Hay muchísimas personas, esto ya con el nuevo sistema ya ha sido diferente, pero que han pasado muchísimo tiempo en prisión preventiva, mucho tiempo y muchas personas. Encontramos efectivamente que hay veces que en las prisiones hay el 50% de personas que están en prisión preventiva y el 50% que están sentenciados. Y tardan muchísimo tiempo en este tiempo de espera de sentencia. Y yo creo que esto es algo en donde se tiene que trabajar. Ya la Constitución ya señala, ya da un tiempo, ya habla de un cambio de la medida cautelar cuando se excede exactamente, para que no se tenga la persona tanto tiempo privado de la libertad. Aquí nosotros en alguna ocasión también la Comisión Nacional emitió una recomendación, porque en un estado de la República, al hacer el cambio de la medida cautelar, en lugar de la prisión preventiva se arraigaron a las personas. Fíjate qué grave, hasta qué punto es el tema del abuso, ¿no? Entonces, por una disposición judicial, se cambiaba la medida cautelar y entonces ya se arraigaban a las personas. Entonces, esto fue motivo también de una recomendación. Y eso por un lado. Y por el otro, las penas. Las penas, encontramos penas de 140 años de prisión sin derecho a beneficios. Claro. Entonces, nadie en el mundo vive 158 años, ni se le acerca a esto, porque vamos a pensar que entran a los 18 años, porque antes serían menores de edad, y los 140 años y sin derecho a ningún beneficio. Las personas se van a morir en prisión. Esto es no tener ni una lógica, ya no un sentido jurídico. O sea, tener 140 años de prisión y 896 es exactamente lo mismo. La gente no va a cumplir la pena. Pero además, el fin de la pena es la reinserción social. Entonces, eso significa que la gente se va a reinsertar, se va a incluir nuevamente a la sociedad.
Y lo que estamos haciendo con estas personas es que no van a cumplir el fin de la pena porque nunca se van a reinsertar a la sociedad. Entonces sí ha habido un exceso en este sentido. También para estas penas que tienen esta duración, la Comisión ha emitido un pronunciamiento específico para esto, porque ¿cuál es el fin? ¿Cómo se tiene que trabajar? ¿Para qué la reclusión de una persona? Y entonces aquí se hace un análisis de esta no utilidad de esas penas de prisión tan altas, que es una realidad en cualquier lugar del mundo, pero bueno, me refiero aquí en este caso de México. Sobre todo considerando que de los procesos penales, en primera instancia y en instancias ulteriores, aproximadamente la mitad de las sentencias son condenatorias. Así es. Y la otra mitad son absolutorias. Es un alto porcentaje. Es decir, la mitad de las gentes que están presas bajo proceso van a ser absueltas, pero ya pasaron un tiempo y normalmente largo en la prisión. Se tiene que humanizar el sentido de la prisión. De verdad, desde que la persona ingresa a prisión, ¿en qué condiciones, no? Este tema que ha sido tan manejado últimamente, que porque cometen un delito de fuero federal, tienen que estar en un centro federal. Y entonces la pena de prisión se agrava peor porque los trasladan a lugares que les quedan lejos de su domicilio, cuando la Constitución está diciendo que tienen que estar en el lugar más cercano a su domicilio y señala las excepciones, pero justo como esto, como excepciones. Y el tema es humanizar la prisión, por eso se dice con base en el respeto de los derechos humanos de las personas. Entonces, esto es algo que tiene que permear, que la sociedad tiene que participar. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha trabajado mucho en ese sentido para ir de la mano con la sociedad civil. Con la sociedad civil. Se ha trabajado mucho, ha firmado convenios con diferentes asociaciones para que coadyuven y trabajen en esta cultura del respeto a la legalidad, de esta cultura del respeto por los derechos humanos, de esta cultura de la paz, que tiene que también trascender en la prisión, porque finalmente la prisión forma parte de una sociedad y las personas que están ahí, además que son las que están internas, es todo su núcleo, su familia, los hijos que van a visitarlo, los esposos, los hermanos. Y entonces, ¿cómo hacer esto? Y algunas madres recluidas tienen allá sus hijos, ¿eh? Ah, claro. Claro, llegan embarazadas o nacen en la prisión, o nacen en prisión y no han salido de ella. Y esto es otro tema también, o sea, una persona que está ahí, bueno, pongamos que está cumpliendo con un mandato, con una pena por la conducta que ella ha cometido, y el hijo también está en estas condiciones. Ahora el hijo sale, el hijo no tiene a dónde ir, no tiene dónde estar. Hay que observar un principio que es universal también, el interés superior de la niñez. ¿Qué le conviene a este niño? ¿Cómo debe de estar en las mejores condiciones? ¿Las mejores condiciones es la prisión? No necesariamente, ¿verdad? Y entonces esto es algo por lo que se tiene que trabajar mucho por la humanización de los espacios en estas condiciones. ¿Cuántos reclusos tenemos en el país? Ya ahorita bajó la población de manera considerable, son 199,807, creo. 200,000 redondeando. Un poquito menos de 200. Por 200 no le llegamos. Así es. ¿Cuántos federales y cuántos por delito local? Aproximadamente estamos hablando de 33,000 federales. Lo demás son de personas del fuero común. 16% y 84%. Tenemos 19 centros federales, sí, con espacios suficientes, y todos los demás son del fuero común. ¿En total cuántas cárceles tenemos? Tenemos 300 prisiones. 300 prisiones. Qué paradoja, ¿no? País de muchas cárceles y mucha inseguridad. Sí. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? La prevención del delito es algo que tiene que... El 5% es mujer, es población femenil. Ah, caray, la mujer delinque menos que el hombre. Así es. Fíjate nada más. O sea, hace que nos portamos mejor. ¿De 5 a 95? De 5 a 95, ese es el porcentaje. ¿Tiene esto alguna razón? ¿Qué dicen los criminólogos sobre esto? Bueno, la mujer de manera regular tiene funciones que la hacen trabajar más cercana a su familia. Naciones Unidas tiene unas reglas para las mujeres privadas de la libertad junto con esto, por considerarles que son personas que están al cuidado en muchas ocasiones de otras personas, ya sean los hijos o los padres. Es una situación que Naciones Unidas así lo observa, y esto hace que estén en menos condiciones de estar en los riesgos que está el varón que toma, que
que por alcoholizado puede cometer algún delito de cualquier tipo, ¿no? Una riña, todo lo que vemos todos los días, ¿no? Claro. Eso no se da en las mujeres. Las mujeres tienen otro tipo de comisión de delitos, ¿no? En el tema de las mujeres de manera regular se dan en relación con un varón que forman este núcleo criminógeno, estas familias criminógenas, en donde de alguna manera esta situación también las alcanza, ¿no? Es muy difícil encontrar que sean ellas las que tomen iniciativa en alguna comisión de los delitos, ¿no? Por todo esto, por el propio contexto, ¿no? Y van relacionadas casi siempre con su pareja sentimental o como lo observamos con los hijos, porque van a las visitas y los hijos les piden algo y les introducen alguna situación, algún objeto que no debían de haberles tratado de introducir o participan en este núcleo criminógeno, que esto es lo que en muchas ocasiones que en todas las ocasiones se tiene que entender para trabajar, como yo te decía hace un momento, con temas de prevención, ¿no? Cómo trabajar para que de verdad las personas sepan que no pueden ponerse en riesgo por problemas de adicciones, por ejemplo. No hay muchas más adicciones en varones que en mujeres. Y el tema de la adicción, pues es un tema que también se tiene que tratar. Es muy alto el porcentaje de personas que cometen delitos bajo el influjo de algún tóxico, ¿no? Ruth, te voy a comprometer delante del público para que nos hagas favor de, cercano al Día del Niño, nos hables de los menores infractores. Tú fuiste también presidenta del Tribunal de Menores, tú utilizando el nombre de calle que se le da. Y muy cercano a eso, cercano al 10 de mayo, que nos platiques de las madres en prisión. Ese es un tema también que se deberá de atender. Todo un tema. Sí, claro que sí. ¿Qué quisieras agregar para nuestro público? Pues yo quisiera agregar, por último, ese compromiso que tenemos todos como sociedad, porque todos tenemos que estar inmersos en la problemática que existe cuando nosotros provocamos violencia, cuando no estamos atentos a temas de prevención, cuando no estamos atentos a temas de nuestra niñez. Otro tema que ya no me dio tiempo de tratar ahorita, pero ojalá y lo podamos después ver, es el relacionado, por ejemplo, con los visitadores que están ya en las prisiones. O sea, el maestro Luis Raúl González Pérez tuvo toda la sensibilidad y todo el interés de efectivamente que los visitadores de esta comisión, de esta visitaduría penitenciaria, estuvieran dentro de las prisiones para conocer efectivamente, para prevenir, para dar esa atención inmediata a los problemas que surgen en las prisiones. Y esto es sensibilizar, trabajar con la familia. Familia, ¿por qué no te expongas, no traigas esto aquí? Qué buena idea del presidente de la Comisión. Excelente para este trabajo que, insisto, que todos tenemos que fortalecer. Ruth Villanueva, muchas gracias por habernos acompañado. Estamos con el compromiso. Por supuesto que sí. Y ojalá nos permitas cumplirlo. Claro que sí, con el mayor gusto. Y a ustedes muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares y nos veremos en la próxima.